tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe Valladolid, bienvenidos a un programa muy especial, porque hoy, como ven, nos hemos ido de nuestro plató y nos hemos trasladado hasta la calle 2 de Mayo, porque hoy uno de estos edificios de esta calle es el protagonista. El programa también va a girar en torno a libros, autores y a aquellos que guardan estos tesoros en sus estanterías para que luego ustedes puedan comprarlos y disfrutarlos. Y es que estamos inmersos en la Feria del Libro y este año han querido homenajear a las librerías más antiguas de la ciudad, en concreto a 3 templos de la literatura que llevan dando servicio en Valladolid más de medio siglo. Fernando lleva 37 años al frente de la librería Clares. Un negocio que pusieron unas tías mías, Carmen y Rosario Guilarte, y yo de joven, mientras estudiaba la carrera, empecé a trabajar con ellas y ya cuando se jubilaron me quedé de titular. Es un establecimiento significativo de la ciudad. Es un sitio como de toda la vida. Empezó y durante muchos años se mantuvo como una librería universitaria. Manuales, libros de derecho, de economía, también de idiomas, filologías, historia. Los libros de texto, el material escolar y la papelería son las bases de Los Arcos, librería de Michel y Leo en la calle Magallanes, que lleva abierta 61 años en el barrio. Mis padres vivían en Plasencia, en un pueblecito de Cáceres, ¿sabes? Y bueno, mi padre trabajaba en una imprenta, siempre ha estado relacionado con este mundo y tenía una gran ilusión de montar una librería. Entonces se vinieron para Valladolid, que mi madre tenía la familia que en Valladolid, mi padre se jubilaba, me dijo que si me quería quedar con el negocio de toda la vida, oliendo a las gomas Milán, los cuadernos y todo. Librería Sandoval ha cumplido ya los 50. Nacimos en la dictadura y entonces se abrían unas nuevas perspectivas que entonces no sabíamos cuál podían ser. Inclusive tuvimos en algún tiempo algo de papelería, luego lo eliminamos rápido. Nos fuimos centrando en los libros fundamentalmente de la universidad, pero luego ya empezó la gran avalancha de novedades y todo eso, y entonces claro, la librería se tuvo que hacer un poco generalista, ¿no? De tocar un montón de temas. No fue un camino sencillo. Lo más duro, la crisis que hubo desde 2008 al 2015, donde en España desaparecieron 1/3 de las librerías. Epicentros culturales que se convierten en algo más que un mero comercio. Favorece otra serie de posibilidades. También es un lugar de encuentro de clientes, de presentaciones, a través de presentaciones de libros, a través de grupos de trabajo. Se aprende mucho de los clientes. Por aquí ha pasado mucha gente interesante, gente con mucha cultura. Jiménez Lozano, que venía muchísimo por aquí por la librería, solía decir que la vida del hombre es simple, aburrida, pero que eso el hombre lo amplía con la lectura, porque entonces se abre a otras posibilidades, otros conocimientos, y entonces eso enriquece al hombre, ¿no? Eso enriquece a la sociedad. En la actualidad se tienen que enfrentar a los retos de la era digital. Internet, Amazon, todas esas cosas pues nos han hecho mucho daño. Por otro lado, el libro digital. También es cierto que nunca se ha editado tantos libros como ahora. Cuando nosotros empezamos se editaban 10.000 libros al año, ahora estamos ya casi en los 100.000. Si les preguntamos el secreto detrás de su longevidad... La perseverancia, supongo. Dar mucho servicio. Adaptarte a las circunstancias. Aunque reconocen que no es un oficio para hacer dinero... Es un proyecto de vida. Su pasión... Es una siembra de ideas, ¿no?, que sembramos en la sociedad. Les ha obligado a buscar la manera de perdurar en el tiempo. 150 metros cuadrados que encierran toda una vida y desde marzo de 2010 también un legado. Esta donde nos encontramos es la casa donde pasó sus últimos 30 años el escritor Miguel Delibes y donde ahora su familia, desde su fallecimiento, ha conservado numerosos enseres personales y profesionales. Y nosotros hoy tenemos el gusto de estar con un miembro de su familia, con su hija Elisa Delibes. Muchas gracias por atendernos y abrirnos las puertas de esta casa. Gracias a vosotros, Ana. Es un placer que después de 14 años Miguel Delibes siga interesando. Siete hijos tuvo Miguel Delibes. Elisa, usted es la cuarta, lo decía anteriormente aquí. Se ha conservado numerosas pertenencias del maestro que ahora van a pasar al Palacio del Licenciado Butrón, aquí en Valladolid. ¿Cómo está siendo un poco ese proceso de empaquetar, embalar y que finalmente esto se quede casi vacío?
Bueno, han pasado 14 años y nos hemos ido haciendo la idea, porque realmente no vamos a ser eternos nadie. Entonces, si todos queremos que a Miguel Delibes le conozca alguien más que su familia y que vosotros, los periodistas o los curiosos de Miguel Delibes, pues esto tenía que pasar. Y un año después de morir se llevaron sus manuscritos, se llevaron sus cartas, y aunque la gente siguió viendo su casa igual, ya no era igual. El alma de Miguel Delibes ya se había ido. Entonces ahora queda, pues ahí está el premio Príncipe de Asturias, ahí está el premio Cervantes. Entonces, pues sí que queremos que lo vea alguien más que nosotros. Y personalmente, ¿cómo ha sido un poco ese proceso de deshacerse, ¿no? De arrancarse como casi partes, ¿no? Bueno, el deshacernos del propio Delibes ya fue durísimo, y fue en nuestra propia casa, ahí está su dormitorio, ahí él murió, y yo viví con él 59 años, desde que yo nací hasta que él se murió. Y entonces, bueno, pues esto es un paso más, y te puedo decir que el día que se lo lleven todo al licenciado Butrón, a lo mejor me desmayo, a lo mejor tienes que venir otra vez a verme, pero ahora de momento pienso que pase antes de que me muera, porque si no, ¿qué va a ser de ello? ¿Entiendes? O sea, que tenemos la suerte, hay muchos escritores, muchos pintores, muchos famosos que no tienen la suerte de que les den un espacio, una fundación donde enseñar su legado. Y a nosotros sí tenemos la suerte que nos lo han dado. Ojalá que salga bien, pero han pasado ya 14 años y somos muy mayores los hijos, ¿sabes? Sí, entramos aquí en su casa y vemos que, bueno, todavía hay libros, hay estanterías, está el escritorio donde él, valga la redundancia, escribía, y mencionaba esos manuscritos y esas cartas porque Miguel Delibes era de puño y letra, ¿verdad? Efectivamente, o sea, Miguel Delibes decía que no dejaba una carta sin contestar, aunque fuera una carta que no le apetecía contestar, pero contestaba a todas. Y por eso ahora hay mucha gente que me dice, yo tengo un libro dedicado, yo tengo una carta contestada. Es que él contestaba a todas y vivió 89 años. Entonces habrá mucha gente que las tenga, no quiero quitar mérito, pero la verdad es que mi padre, al final de su vida, nosotros le decíamos, papá, te han escrito esta carta que dice que digas, dice, ¿quién ha escrito esta carta? ¿Cómo ha llegado esta carta? Porque Internet no pasaba por ello, no entendía qué era aquello, En una ¿sabes? entrevista Entonces, decía no. que él, primero la máquina de escribir ya le costó, y ya con internet ya dijo, esto no es para mí, ¿no? Por eso te digo que a veces decíamos, me ha llegado a mí, a mi correo electrónico, una carta. ¿Qué es eso de tu correo electrónico ya, tío, una carta? A mí me llegan las cartas y yo las contesto, pero estas sin remite, sin nada. Para mí esas no valen para nada. Hablábamos de que, bueno, al final se está recogiendo toda una vida que él ha vivido sus últimos 30 años aquí. En esa etapa, en ese proceso de ir recogiendo, ¿han encontrado algo que pensaban que decían, pues esto no teníamos constancia de que existía, o cosas que os ha costado mucho desprenderos? Pues no, mira, hay por ahí que están grabando una colección de libros que eran de mi padre y mi madre de antes de casarse, de novios. Ya una colección de clásicos, está Shakespeare, está Chesterton, está un montón de autores famosos, ¿no? Y entonces se los dedicaban entre ellos, y esos se conservan. Pero mi padre no quiso conservar nada de aquella época porque le parecía muy cursi. Cuando vio que se hacía famoso, dijo, yo no quiero conservar nada de eso. Pero estos libros están ahí. No sé si irán a la fundación, si irán a la Casa Museo, a Butrón, pero bueno, sí que tenemos alguna cosa. ¿Que nos cueste mucho? Pues no, mi padre dijo, lo que no he dicho en vida, no quiero decirlo después de muerto. Entonces, no ha conservado nada, ningún inédito que digas, Dios, ahora es la bomba, no sé cómo decir. El otro día he leído yo un libro nuevo de García Márquez, que hace un montón de años que se ha muerto, que dice que había dejado inédito. Mi padre no ha dejado nada de eso, y además lo ha dicho bien claro. Lo que no he dicho en vida no quiero decirlo después de muerto, entonces no esperamos encontrar nada espectacular. Mencionaba esos libros que de la colección que tenían su mujer y Miguel Delibes. Todo vale, todo, me refiero, todo lo que hay va a ir a esa va a ir
al Palacio del Licenciado Butrón? ¿Sabes lo que pasa? ¿O están seleccionando? Que el licenciado Butrón es más para exposición. Entonces una persona que entra no va a abrir un libro porque no se le va a dejar tocar, va a haber una catenaria, va a haber una barrera, donde él simplemente vea esta mesa, que era donde escribía Miguel Delibes, esa cama, que es donde se murió, esa mecedora, que es donde leía, pero no va a poder sacar un libro. Entonces nosotros preferimos casi dejarlos a la fundación. Van a ser dos cosas distintas, la fundación y la casa museo. La casa museo pertenece a la Junta de Castilla y León porque nosotros le hemos dado el premio Cervantes, el premio Príncipe de Asturias, el diploma de premio nacional, el diploma de... y sin embargo en la fundación pues va a ser un poco un centro de estudios donde pueda ir gente a decir, voy a estudiar esto de Miguel Delibes, a ver qué hay. Y yo ahora en este momento estoy recopilando todos los libros dedicados que tenía, ya hay más de 1000 de autores como Muñoz Molina, como Millás, como Marchamalo, un montón de autores contemporáneos que él tenía, pero eso es un poco absurdo llevarles a la casa museo porque ahí no es un sitio para abrir el libro y verle, en cambio en la fundación a lo mejor sí. Muchas horas, por lo que veo, está pasando en esta casa recopilando, ¿no? Bueno, pasé 59 años con mi padre y entonces esto, pues bueno, él ya no está y de vez en cuando sí que bajo aquí y encuentro cositas, como dices tú, no cosas que puedan cambiar el mundo, que puedes decir, Dios mío, mirad lo que guardaba Miguel Delibes, pero cositas sí. ¿Qué cositas? Bueno, pues no sé cómo decirte eso, abro un libro y veo para ángeles en este día feliz. Entonces miras el día que era y era el día del aniversario de su boda, por ejemplo. Bueno, pues son cositas, cositas de ellos. Y mi padre, si hubiera sabido que 14 años después de su muerte yo estoy mirando esto, hubiera tirado los libros. No lo quería. Porque no es normal que 6 años de noviazgo no conservemos una carta de mi padre a mi madre o de mi madre a mi padre, porque él lo rompió todo cuando vio que iba a ser famoso y que tú ibas a estar aquí haciéndome una entrevista 14 años. ¿Y por qué? ¿No le gustaba mostrar igual sus sentimientos? No. Y bueno, a mí me daba pena lo poco que ha dejado un poco más íntimo, que fue, por ejemplo, cuando entró en la academia en el 75, un año después de morir mi madre. La dedicó un párrafo antes de empezar el discurso ante los académicos de la lengua española, en que decía que debía muchísimo a su mujer, que le había dado todo, pero no lo leyó delante de los académicos porque era demasiado íntimo y personal, pero quedó escrito. Bueno, pues a mí me gusta porque dejó tan pocas cosas íntimas, porque le parecía que si era íntimo, ¿entiendes? Pero a mí me gustaba. Entonces, lo poco que encontramos, a mí me gusta contártelo a ti o contárselo a otras personas, que salga de alguna manera a relucir, ¿sabes? Hablaba de dedicatorias, libro que le regalaban, libro tengo entendido que dedicaba, pero también a él le dedicaban libros. Claro, es lo que yo estoy diciendo ahora. Yo hoy le he dicho a Fernando, el director de la Fundación Miguel Delibes, que son más de 1000 libros los que he encontrado dedicados. Pero yo jamás a él le vi, nunca en la vida, y he vivido con él 59 años y le he acompañado de viaje y de todo. Jamás le oí a nadie decir, dedícame este libro. Pero a la gente le gustaba dedicar libros a Miguel Delibes, y le decían al escritor que más admiro, al novelista mejor del mundo, a Miguel Delibes temblando, que decía en un opemán, ¿sabes? Y entonces son más de 1000 libros. Y sé que no dicen nada, pero a veces me dicen, pero bueno, habrá libros de gente más famosa y menos. Ya, pero él guardó todos. ¿Por qué vamos a seleccionar nosotros? A él todos los que le dedicaban les guardó y entonces ahora les encontramos. ¿Que hay gente más famosa? Por supuesto. ¿Que hay gente que no ha llegado tan lejos? No importa. Ahí están todos los libros dedicados, que son más de 1000. Elisa era maniático con el orden, porque yo he entrado aquí a su despacho, a su hábitat, donde más horas pasaba, y lo encuentro todo ordenado. No sé si los libros tienen un orden o algo, o él era un poco despistado.
No, no era maniático, pero era ordenado y su familia también. Mi madre era caótica y yo soy caótica. Entonces, frente al caos de mi madre y al caos mío, mi padre era ordenado, era un hombre ordenado. Y ahora mismo abres los cajones de su mesa y tiene sus cositas ahí, y como dices, los libros aquí. Pero una vez sí que vinieron a hacerle un reportaje de bibliotecas de escritores. Y le dijo, don Miguel, ¿cómo les tiene usted colocados? Porque les parecía un lío. Y dijo, por colecciones, como ves ahí, todo, Alianza Editorial, todo. Y dice, y si quiere encontrar un libro, ¿cómo lo encuentra? Dice, con el catálogo, me voy al catálogo y lo encuentro. Y tenía razón, que los libros con un catálogo se encuentran fenomenal. Pero vamos, no era ni muy bibliófilo ni muy maniático el orden, pero era ordenado y metódico. Hablábamos, Elisa, antes de comenzar esta entrevista y me comentaba, es que él era una persona como tú y como yo, en una casa que podría tener cualquiera, él no era una estrella, ¿no? Me decía, pues para que la gente igual que no sepa cómo era esa persona en su casa, una persona más, ¿no? Efectivamente, tú ten en cuenta que esta es la primera casa que tuvo en propiedad, todas las demás eran alquiladas. Vivió 9 años en el Paseo de Filipinos, frente al Campo Grande, donde nacimos 4 de los 7 hijos, y luego en el Paseo Zorrilla número 7, pero alquilada también. Entonces la primera casa que compró fue esta y ayudó a que yo me comprara la de arriba, porque yo estaba casada y tenía 4 hijos, y ya era un follón de casa porque él tenía 3 hijos pequeños y otros 4 hijos mayores, y aquí vivimos 30 años bastante felices, ¿sabes? Bastante felices. Él era mucho más ordenado que nosotros, pero se adaptó porque tuvo una vida, mi madre no era ordenada, y luego los 7 hijos, pues de los 7 a lo mejor te puedo decir que hay 4 o 5 muy ordenados y otros 3 no, pero él se adaptó. Y otros él se al padre. adaptó. ¿Dónde pasaba su tiempo aquí en esta casa? ¿Dónde recuerda Elisa que era donde más tiempo pasaba? Bueno, imagino esta casa fue su felicidad porque era la primera casa que ya vio que iba a ser para él solo, aunque cuando se vino aquí tenía 3 hijos que dependían de él, pero 2, Adolfo y Juan, estaban estudiando fuera, uno en León y otro en Salamanca, biológicas, y vivía solo con una hija en esto. Entonces ya puso la casa para él solo. En su cocina, si ahora queréis entrar a verla, podéis, no hay lavadora, ni hay cocina, ni hay nada, porque él iba a comer en mi casa, le iban a lavar la ropa en mi casa, que era arriba, ¿entiendes? En el 9º. Y entonces él se ilusionó mucho y incluso fue a Barcelona y vio los pisos de los tíos de Mercedes Milá, que eran Alfonso y Miguel Milá, y le volvieron loco. Eran mucho más modernos que lo que en Castilla tenían, y les dijo, ¿me podéis poner mi apartamentito de 100? Y se lo pusieron ellos, vinieron de Barcelona, le colocaron las cortinas, los sofás, las mesitas, y él quedó muy contento con su casa, pero le pensó que ya la había puesto y no la volvió a cambiar hasta que se murió. Aquí recibió a Juan Carlos, el emérito, aquí recibió a todos los escritores. ¿En esta casa aquí donde estamos en nosotros? Estos no, la recibía en el salón. Este era su dormitorio y la recibía, pero recibió a todos los que me digan, Nuria Esper, José Sacristán, ahí tenemos también a Rodríguez de la Fuente, todas las personas famosas. ¿Les invitaba a sentar en el No, sofá? él no les invitaba mucho porque no le ilusionaba mucho que vinieran, pero decían, queremos irle a ver. Entonces a mi padre le recibía ir a un bar o ir a tal, entonces lo recibía en su casa y a veces se lo pasaba muy bien, él creía que no, pero lo pasaba muy bien, ¿sabes? O sea, que aquí recibió a todos los famosos de su generación, a todos. Hablamos de su escritorio donde escribía, pero en su salón era donde escuchaba música. ¿Era amante de la música? ¿Qué música le gustaba mira, o se oía en estas paredes? Era por la tarde escuchaba música, pero no era un melómano que digas, bueno, es que después de Mozart ya no existía nada, después de Bach. No le escuchaba también la tuna, ya los panchos, ¿entiendes? Y canto gregoriano, o sea, escuchaba todo. Y luego se ponía ahí en su televisión a ver el telediario. Y si había fútbol, a ver el fútbol. Y si jugaba Nadal al tenis, pues a Nadal al tenis, o sea que... La novela que escribió, Señora de rojo sobre fondo gris, es dedicada y un homenaje a su mujer Ángeles,
Ahí creo que expresa un poco su parte más íntima. Incluso antes de publicarla, le pidió consejo a sus hijos sobre qué hacer, ¿no? ¿Cómo recuerda ese momento? Claro, porque salíamos todos, no nos puso los nombres, pero hoy día se lleva mucho más esa literatura de la realidad y no hay que cambiar nombres ni hay que cambiar nada. Y si a mí me preguntas, ¿te gusta Señora de Rojo? Te diré sí, pero te diré no la que más. ¿Por qué? Por eso era tan claro que en vez de Ana se llamaba Ángeles, que en vez de Nicolás se llamaba Miguel, que en vez de Gus se llamaba Adolfo, que me pareció un absurdo, o sea, cambiar todo. Ahora se escribe la realidad tal cual, y él la trató de deformar un poquito, y entonces a mí me gustó menos, ya te digo, me gustó menos, pero es claramente, o sea, si la explicación de cómo empezó la enfermedad en mi madre y cómo fue la muerte, ahí en ese libro viene total, pero la que muere en el libro es Ana y en la realidad es Ángeles. Y él, cuando salió esta novela, cogió ese cuadro que estás viendo ahí de Señora de Rojo sobre fondo gris y le metió debajo de una cama por si venían periodistas y se daban cuenta. Los periodistas se dieron cuenta mucho antes de ver el cuadro. Entonces cogió, le sacó debajo de la cama, le volvió a colgar. Qué curioso. Y ya no pasó nada. O sea, ya sabemos que era verdad, que en vez de Ana era Ángeles, ¿sabes? Y en vez de ser pintor el marido, era escritor. Ya está. Cuando él escribía, se encerraba y no dejaba que pasaseis, por ejemplo, aquí. ¿Cómo era un poco su día a día? Bueno, yo aquí cuando he él escribía? dicho que eran los 30 años últimos, pero claro, él tenía 60 cuando se vino a vivir aquí. El mismo día que hizo 60 se vino, pero antes escribió mucho más. Claro, en nuestra casa de Pedaseo Zorrilla fueron 25 años más. Y esa casa sí que era terrible, porque allí nacieron 3 hijos, había mucho jaleo, se oía el aspirador, se oía el teléfono, tal. Pero mi madre en un momento determinado le dijo, Miguel, tenemos dinero suficiente, podemos alquilar un apartamentito y tú escribes allí tranquilo. Y él, cuando se fue a ese apartamento, dijo, es que me parece que teniendo esto para mí solo tengo que escribir el Quijote y me siento fatal, ¿sabes? Y no quiero. Entonces quiero seguir oyendo el aspirador, oyendo el teléfono, oyendo a los niños. Fíjate, ya es difícil Y no concentrarse. volvió a ir nunca más a ese apartamentito que mi madre le había preparado para escribir. Se acostumbró a escribir así. Yo he leído alguna entrevista con Juan José Millás, que tenía también 4 hijos, el último muy pequeño, de otra mujer distinta con el que tuvo los otros. Entonces, de que escribía como podía, oyendo al bebé llorar, el otro, pues a veces eso te da morbo, ¿sabes? Y terminas haciéndolo mejor. Fue Ángeles precisamente quien le inculcó un poco ese amor, ¿no? por la literatura, por la lectura, por escribir. Él lo dijo siempre que era así, y será verdad, porque yo no vivía entonces. Cuando eran novios yo no vivía. Y si mi madre leía más, si sabía más, si se lo enseñaba a él, no lo dudo. Pero yo tengo un poquito la sensación, pero es mía la sensación, no tengo argumentos para demostrártelo, que no era verdad, que mi padre, una vez que se murió joven, con hijos pequeños y demás, quiso achacarla todo lo bueno, incluso el amor por la literatura. Pero vamos, Qué bonito que mi también madre, eso. bueno, pues también El es amor. bonito, sí, pero, y que seguramente es verdad, yo ya te digo que yo no vivía, ¿por qué no voy a creer que fuera mi madre quien leía más y que le enseñó a él a leer si yo no estaba entonces allí? Pero no sé, tengo yo un poco la sensación de que es que mi padre fue un homenaje último más, que incluso le enseñara a leer y a escribir. Hablando de escribir precisamente, me surge la duda, ¿escribía siempre con el mismo bolígrafo? ¿Continuáis teniendo con lo que escribía, una pluma? Bueno, él escribía siempre con pluma y con tinta, ¿sabes? De un tintero que cargaba la pluma, pero cuando se inventaron los Rotring, los rotuladores, le pareció maravilloso, y es que son maravillosos. Y entonces te puedo decir que yo, ha habido una vez, como yo vivía arriba, dejé la bañera abierta, ya se había muerto, si no se muere entonces, o sea que fue mejor que se hubiera muerto, y inundé toda esta casa. Y el manuscrito del hereje se estropeó.
y lo único que se conservó bien fueron las traducciones, las correcciones que había hecho con un Rotary, no con un rotulador, o sea, que le encantaron los rotuladores de punta un poquito gorda, le encantaban. Elisa, tenemos la última noticia de esta semana. La alegría que ha traído a Valladolid es el ascenso del Real Valladolid a primera. Hablaba de que a Miguel Delibes le gustaba en su salón y en su televisión ver el fútbol, por lo que entiendo que era futbolero. ¿Cómo se hubiese sentido él hoy en día con este ascenso? ¿Cómo era él? Mira, yo he visto en sus obras completas, estas tiene 13 o 14 artículos sobre fútbol, no sobre el Real Valladolid. Pero si tú coges sus memorias deportivas, él no escribió sus memorias porque no se encontraba importante, pero escribió unas memorias graciosas de los deportes que practicó. Entonces en el fútbol él dice, amaba al Real Valladolid por encima de todo, ¿sabes? Y entonces dice, cuando el Real Valladolid jugaba fuera de casa, yo iba a la capilla a rezar al Todopoderoso porque ganara, pero cuando jugaba en casa con ir a animarle, porque mi padre nos hizo socios que costaba 1,50 pesetas, dice, yo iba a animarle y aplaudirle con todas mis fuerzas, ¿no?, al Real Valladolid. Entonces luego también he encontrado una entrevista que le hicieron ya poco antes de morir, no sé cuándo era, una Astorga, que no sé dónde era, que era, bueno, pues sobre el fútbol, ¿no? Y entonces dice, está aquí escrita, está en la fundación, pero ya con una letra tan mala que no soy capaz de descifrar, no soy capaz. Pero su secretaria se la pasó a máquina y entonces tiene un párrafo que dedica al Real Valladolid y es precioso. Dice, fui espectador desde muy niño, ser socio infantil costaba 1,50 y tuve que convencer a mi padre para que pagara esa cuota de 6 reales al precio de quedarme sin propina. Las cosas han cambiado mucho con la conversión del fútbol en un gran espectáculo. Recuerdo como si fuera hoy el viejo campo de la Plaza de Toros, muy pobre, muy decadente y primitivo. La tribuna estaba al entrar a la izquierda y en el resto del estadio no había más que 2 o 3 filas de espectadores. Yo era uno de ellos y me colocaba tras una portería con enorme emoción, con los hermanos Gredilla, que regentaban una pensión de fuste, casi un hotel. Me producía una enorme emoción ir a ver jugar al Real Valladolid en 1930, aquel Valladolid Irigoyen, Ochandiano, Luisón, Gabilondo, Ros y López, Cimiano, Susaeta, Sañudo, Escudero y Álamo. Era un equipo de tercera división con hechuras y prestancia intelectual que procedía de la universidad. Nuestros enemigos eran Zaragoza, Logroñés, Ferrol, Salamanca, la Ferroviaria y el Nacional de Madrid, cosa de poco. Bueno, es una tontería, pero quiere decirte que él siempre lo dijo, que era el Valladolid. Mis hijos, sus nietos, dicen... Que aquí lo tenemos. ¿De qué año es eso? Desde 2007. Es, para que lo vean nuestros espectadores, el carné de socio de Miguel Delibes de la temporada 2006-2007, Tribuna Norte. Tanto era que aquí guardamos, bueno, esto es una copia escaneada, el original está en la fundación, su carné de socio. Efectivamente, o sea que era cuando era un niño y fue cuando se murió y él lo pidió por favor que quería ser socio, o sea que querías y le hicimos socio. Pues muchísimas gracias, Elisa, por abrirnos las puertas de este palacio pequeño, pero un palacio que guarda un gran legado, por atendernos. Ha sido un lujo escucharla, escuchar todas esas historias que rodeaban a Miguel Delibes y de nuevo vuelvo a reiterárselo porque se lo merece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.